Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia de profetas mayores. Vamos a comenzar a analizar un poco lo que es el libro de Jeremías. Jeremías dice que el propósito del libro, ¿verdad? Según su material que ustedes tienen ahí, dice, es exhortar al pueblo de Dios que se aparte de sus pecados y vuelva a Él. La mayoría de los profetas, ¿verdad? Su principal propósito es que Israel volviera su corazón hacia Dios. El autor, Jeremías, el profeta, el destinatario era para el reino del sur, justamente para la tribu de Judá y para la ciudad capital, que era Jerusalén. El marco histórico, ¿verdad? Quiere decir más o menos en qué tiempo estuvo el profeta Jeremías. Fue durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, que fue Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. En esos tiempos de esos reyes es que estaba el profeta Jeremías. Dice que el profeta Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilcías de Anatot en el territorio de Benjamín, y eso lo vemos en Jeremías 1:1, donde nos dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ahí está bastante claro, ¿verdad? De quién era hijo Jeremías. Dice que Dios llamó a Jeremías para que fuera un profeta del reino del sur. Su ministerio abarcó sus últimos 40 años. Durante este tiempo la nación estaba rebelándose contra Dios y confiando en alianzas políticas para conseguir la liberación de sus enemigos. Jeremías exhortó al pueblo a que se arrepienta de sus pecados y le advierte que en efecto sufrirá el castigo por rechazar a Dios y a su ley. Dios había tenido de verdad mucha misericordia con el pueblo. Él trató de llegar a él a través de muchos profetas, y Jeremías pues no era la excepción. Dice, Dios le dijo a Jeremías que le había destinado a ser profeta. Esta parte del llamamiento de Jeremías es bastante importante, porque dice que él lo había decidido, ¿verdad? Que él fuera profeta en el consejo de su predestinación eterna, porque en el versículo 5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Vea que de verdad ya Dios, antes que él se formase, o sea, Dios primero pensó en que necesitaban a un profeta como Jeremías. Entonces, él permitió que él pudiera nacer, lo formó. Le dice 3 cosas importantes. Te conocí, es decir, que puso sus ojos en él y lo escogió en ese momento. Luego dice, te santifiqué. ¿Qué quiere decir? Santificarse es apartarlo, ¿verdad? Lo separó, lo puso aparte a él, porque ya tenía un destino para él, que Dios sabía que de alguna manera él iba a servirle. Y en la última parte dice, te di, es decir, que lo destinó, porque así dice, te di por profeta a las naciones. Es decir, ya lo había visto a él así, como un profeta. Jeremías dice que rechaza este honor en el versículo 6, donde dice, y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño. Él se sentía incapaz de poder llevar a cabo la misión. Dice que se sentía que él era demasiado joven. Se considera que más o menos él tenía unos 18, 17 años, menos de 20 años. Y él se sentía mal equipado para poder llevar a cabo esa tarea. La seguridad que Dios le da es de que estará a su lado y que le capacitará para el ministerio profético. Eso lo vemos en el 7 y en el 8. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo el que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. De verdad que ese momento ha de haber sido sumamente impactante para la vida de Jeremías, porque saber que a pesar de
todo lo que él había vivido. Probablemente no tenemos como muchos detalles de eso, pero Dios lo había elegido a él. Y le dijo Dios en ese momento que también lo iba a capacitar, que él iba a estar con él, que no lo iba a dejar solo. La seguridad que le da que estará a su lado y que lo va a capacitar en el ministerio profético. Dios lo capacitará para que hable. El mensaje de Jeremías tenía elementos tanto de juicios como de renovación. Y en el versículo 10 dice que habla de dos cosas importantes: edificar y plantar. Antes de edificar y plantar, es preciso arrancar y destruir. Y eso es lo que se menciona en el versículo 10, donde nos dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Porque ¿qué es lo que había que quitar? ¿Qué es lo que había de destruir del corazón del pueblo de Israel? La idolatría. Y la cantidad de pecados, porque la idolatría nada más era una parte. La cantidad de pecados que habían que hacer esto: arrancarlos, destruirlos, arruinar, derivar probablemente argumentos en la mente del pueblo de Israel, para luego ¿qué? Hacer esto, para edificar y plantar el amor a Dios, el buscar de Dios, la ley de Dios en el corazón de ellos. Dice acá: el almendro es el primer árbol que reverdece en primavera. Eso lo menciona en el versículo 11. Esta visión daba a entender dos cosas: uno, que se cumplirá rápidamente la palabra de Dios por medio de Jeremías; y dos, que el pueblo reconocería que Dios estaba vivo y que estaba guiando el curso de la historia para cumplir sus propósitos. Eso lo vemos en el versículo 12. Dice: me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor quería que todo lo que Jeremías fuera diciendo era algo que se iba a ir cumpliendo. En la siguiente visión, en el versículo 13, donde dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿ves? ¿Qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias del reino del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Ahí ya le estaba explicando claramente qué era lo que iba a pasar. Dice que la olla que hierve es el propio ejército babilónico que bulle en su preparativo para invadir al pueblo de Dios, porque estos los habían abandonado. Ofrecían sacrificios a otros dioses y adoraban las obras de sus manos. Aunque Jeremías era joven y sensible, Dios puso hierro espiritual en su columna, capacitándolo para llegar a ser el más recio, valeroso e intrépido de todos los profetas. A pesar de que era muy joven, de verdad que era muy joven, Dios lo iba a usar. Y en realidad así fue, y eso lo vemos a lo largo de todo el libro de Jeremías, que tiene unas profecías de verdad sumamente impactantes. Dice en el capítulo 2, Jehová y la apostasía de Israel. El objeto de este capítulo es mostrar al pueblo de Dios sus pecados en forma de reprensión y convicción, a fin de que puedan ser traídos al arrepentimiento. El pecado del que se les acusa principalmente es la idolatría. Se les dice que esto es una ingratitud hacia Dios. Y eso lo vemos en los primeros 8 versículos del libro de Jeremías, en el capítulo 2. Los primeros 8 versículos hablan de eso. Ahora, les recuerdo que es sumamente importante que usted pueda ir leyendo la palabra, ir viendo su material y si puede junto con el video, ¿verdad? Si no puede hacerlo de manera alternada, ¿verdad? Todas las cosas, pues tratar de al menos leer la palabra de Dios, que es lo sumamente básico para poder comprender. El pueblo de Dios cometió 2 pecados fundamentales. Uno, abandonaron al Señor, fuente de agua viva, porque era el único que les podía darles una vida de verdad abundante. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y tiene sentido, o sea, ¿cómo usted va a guardar agua en un lugar que está roto? O sea, es imposible. Dice, sus vecinos, los que profesaban ser sus amigos, no les habían ayudado. También esto se debía al pecado de ellos. Eso lo vemos en el capítulo 2, en los versículos 18
y 19, donde dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. De verdad que esa es una palabra sumamente impactante que debería de haber penetrado el corazón de estas personas. Pero ¿qué sucedía? No fue fácil. No fue fácil de verdad para el pueblo de Israel llegar a esta comprensión. Luego vemos en el capítulo 3 de Jeremías, Dios invita a su pueblo a que se vuelvan y se arrepientan a pesar de la multitud de sus provocaciones. El que Judá se volviera a otros dioses es valiente al adulterio espiritual contra el Señor. Dice aquí: Israel, el reino del norte, había sido infiel a Dios. Como resultado de sus habitantes fueron llevados cautivos a Asiria entre el 722 y el 721 a.C. Judá, el reino del sur, debió haber aprendido de la trágica experiencia de su nación hermana. Acuérdense, teníamos el reino del norte, el reino del sur, pero no aprendió. También se entregó a la prostitución espiritual y a la iniquidad. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículos del 7 al 10, donde también se le explicaba que la iniquidad que había en sus corazones era lo que estaba haciendo que ellos se alejaran de Dios. Jeremías describe un día en Israel que tendrían pastores que vivirían conforme a la palabra de Dios y que impartirían vida mediante su conocimiento de él. Por cuanto conocían el corazón de Dios, sabían pastorear al pueblo. Si nos vamos al capítulo 4 de Jeremías, acá dice que el profeta se dirige al reino del norte, animándoles a volverse a Jehová. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2, donde dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Ahí le estaba diciendo: vuélvete a mí y quita delante de mí tus abominaciones. O sea, ambos, ¿verdad? Tanto el reino del norte como el reino del sur estaban totalmente vueltos hacia la idolatría. En el capítulo 4, el enemigo es comparado a varias cosas. A un león que sube de la espesura, eso lo vemos en el versículo 7, hambriento en busca de su presa. A un viento seco y fuerte, eso lo vemos en los versículos 11 y 12, que echa a perder los frutos de la tierra y los marchitos. C, a un denso nublado y a un torbellino, eso lo vemos en el 13, como los que suelen acompañar cuando sigue después de eso un ventarrón. Y el D, a vigías, no vigías buenos, digamos, que estén velando por algo bueno, sino que vigías del enemigo. Que es decir, esos vigías lo que estaban tratando es de hallar una oportunidad para asaltar la ciudad. Las causas lamentables de este castigo son que han pecado contra Dios, eso lo vemos en el 4:17. Dios está airado con ellos a causa de su pecado, en el versículo 8, y en su justo enojo Dios lo condenó a sufrir este castigo. Y eso lo vemos en el 4:12, donde dice: viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos, diciéndoles que ellos iban a sufrir en realidad un castigo. Luego tenemos en el capítulo 5 la impiedad de Jerusalén y de Judá. Los pecados que aquí se le acusan son varios. Uno fue injusticia, hipocresía en la religión, obstinación, corrupción general, idolatría y adulterio, desleal apartamento de Dios y desafío a Jehová. Todas esas cosas, yo creo que si yo pudiera decir cuál de estos pecados es el menos invasivo o el menos dañino, yo creo que no podríamos, porque la verdad que todo, porque si imagínense, si hablamos de injusticia, o sea, creo que quizás es de lo que más
¿verdad? Podría decir, más duele lo de la injusticia, que le sucedan cosas malas a personas buenas y la injusticia que ellos estaban haciendo, no sé y no me explico qué tanto pudiera haber sido, pero solo el hecho de haberse apartado de Dios, que había sido tan bueno con ellos, estaban siendo injustos con el Señor, porque no lo buscaban a Él, porque Él ya había hecho algo en ellos, ni por lo que Él podía hacer, ¿verdad? Sino que lo que pasó fue que había tanto corrupción en general, idolatría y adulterio, se puede imaginar, o sea, un montón de cosas. Eso lo vemos en el capítulo 5. En el capítulo 6, el juicio contra Jerusalén y Judá, dice, este capítulo describe la destrucción que pronto sufriría Jerusalén y su pueblo no arrepentido. Se cumplió esa palabra durante la vida de Jeremías. Este advirtió a Judá y a Jerusalén y lo llamó al arrepentimiento. Aquí, si usted lee el capítulo 6, se habla mucho acerca de eso. Luego nos vemos al capítulo 7, donde dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dios hace otro llamado al pueblo para que se arrepienta de sus malos caminos. Sin embargo, mientras ellos creyeron que estaban seguros, sencillamente por causa del templo y su ceremonia, no veían la necesidad de arrepentirse, porque de alguna manera religiosos sí eran, trataban de buscar a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 7. Si nos vamos al 7, en los versículos 3 y 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Bueno, ahí se mencionan varias cosas de lo que ellos hacían. Oprimían al extranjero, oprimían al huérfano, a la viuda. No hacían justicia entre el hombre y su prójimo, derramaban sangre inocente y andaban detrás de otros dioses. Entonces en el capítulo 7 le dice, mejoren, hagan mejorar vuestros caminos y vuestras obras. En el capítulo 8 nos menciona la amenaza de que las tumbas del pueblo de Judá se abrirían. Eso era algo horrible para un pueblo que honraba en gran manera la muerte y creían que abrir tumbas era una gravísima profanación. Este sería un sarcástico castigo para los idólatras. Sus cuerpos yacerían bajo el sol, la luna y las estrellas, y los dioses que creían podrían ayudarnos. El pueblo de Dios es presentado como gente sin sentido. No quieren atender a los dictados de la razón, a los dictados de la conciencia, a los dictados de la providencia y a los dictados de la escritura. Eso lo vemos en Jeremías 8, del versículo 4 al versículo 8. Si nosotros leemos, quizás vamos a leer el versículo, dice, no quieren atender a los dictados de la escritura. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Les estaba diciendo, ustedes creen en eso, pero dicen creer, pero no hacen lo que dicen, ¿verdad? Entonces para ellos era bien contradictorio que dijeran que sí creían, pero no hacían las cosas que ahí estaban. Eso lo vemos en el capítulo 8. Si nos vamos al capítulo 9 de Jeremías, dice que el profeta continúa fielmente con la condena del pecado y la amenaza de los juicios de Dios. Aun cuando se lamenta de ambas cosas, el profeta es comisionado para predecir la destrucción y declarar el pecado. Era importante que, dice, para Jeremías venir y declararles el pecado en el que ellos estaban. El 1 dice, al considerar la calamitosa condición de su pueblo, el profeta se lamenta sin consolación posible. El pesar de Jeremías se debe a los pecados y a las miserias del pueblo, como las lágrimas de Jesús. Se debía a la inminente destrucción de Jerusalén y también se lamenta de la desolación del país. Si nosotros vemos en el capítulo 9, el versículo 1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O
O sea, Jeremías estaba llorando literal por lo que estaba pasando. O sea, él no podía creer cómo Dios había sido tan bueno con ellos y el pueblo no lo viera. El pueblo decidiera seguir pecando, decidiera seguir haciendo todas las cosas que a Dios no le agradaban. El versículo 10 del capítulo 9 dice: porque por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desalados hasta no quedar quien pase ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. En este capítulo, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya más de alguna vez han escuchado que Jeremías se consideraba un profeta que lloraba mucho, pero era por el dolor que había en su corazón de que el pueblo de Israel no se diese cuenta lo que Dios quería que ellos hicieran. Y la verdad que cada día estaban más y más corrompidos y se trataba de que ellos pudieran buscar a Dios. En los capítulos 10 dice que habla de los falsos dioses y el Dios verdadero. Debido a la amenaza de la invasión babilónica, el pueblo se volvía cada vez más a los ídolos, a la astrología, al espiritismo de las naciones circundantes. Jeremías advierte al pueblo contra tal acción, declarando que Dios es el único Dios verdadero que creó todas las cosas. Y eso lo vemos acá en el capítulo 10 de Jeremías, los falsos dioses y el Dios verdadero. Y si nos vamos a los versículos del 10 al 12, veamos, dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones, y no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni a la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. El único Dios verdadero, se lo estaba aclarando, era Él, ¿verdad? Le estaba explicando a ellos que Él era el único que había hecho toda la tierra con su poder. Luego, si nos vamos al capítulo 11, aquí hablamos de un pacto violado, y ese es el tema que está en el capítulo. Dice: Israel había hecho un pacto con Dios, prometiéndole obedecerle como su Señor y Dios. En cambio, Dios sería su Dios y les daría como herencia la tierra de Canaán y la protección que necesitaban. Pero el pueblo había persistido en la desobediencia y se había vuelto a otros dioses. Luego vemos las quejas de Jeremías y la respuesta de Dios en el capítulo 12. Jeremías se había quejado de que los hombres de Anatot prosperaban a pesar de su perversidad. Lo que Dios le dice puede servir de respuesta a su queja. De verdad, ¿cuántas veces hemos estado en esa posición nosotros? Que decimos: ¿por qué a la gente buena le pasa cosas malas y a la gente mala no le pasa nada? Pero para todo, de verdad, para todo Dios tiene un plan perfecto, de verdad. Y Él sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Dice en el capítulo 12: Dios le concede que es cierto que tienen motivo para quejarse, porque aún sus hermanos y la casa de su padre se portaron desleales con él. Pero también le dice que el disgusto que se siente ante tal actitud persecutoria de sus paisanos es excesiva. Lo que has sufrido es muy poco en comparación con lo que te espera. Si a la gente mala le pasa cosas buenas, el castigo eterno que esas personas tendrán, obviamente, aun por muchas cosas buenas que hayan hecho para opacar las malas, si ellos no buscan a Dios, el final de esas personas, el alma de esas personas un día se va a perder y de nada le va a servir todo lo que haya hecho en esta tierra. Y nosotros tenemos que pensar en eso, en lo que nosotros hacemos, que muchas veces decimos: Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Es porque hay un propósito. Dios siempre está formando algo en nosotros, y estaba haciéndolo con el pueblo de Israel a pesar de cada circunstancia que ellos estaban pasando. El pueblo de los judíos ahí había quedado marcado para la ruina. Dios tuvo que dejar su templo, desamparar su heredad, entregándola en manos de sus enemigos. Dios no quería hacer eso, pero era la única forma en la que el pueblo iba a entender. Y luego nos vamos al capítulo 13 de Jeremías, donde hay varias escenas o actos, ¿verdad?, que vemos acá.
Tenemos del 1 al 11 la señal del cinto podrido, del 12 al 14 la señal de las tinajas llenas. Luego Judá será llevado al cautiverio, lo vemos del 15 al 27. Esas tres cosas ahí, Dios, ¿verdad? Trató de explicarles con ejemplos prácticos que ellos pudieran comprender. O sea, Dios, no podemos decir que Dios no lo intentó, que Dios no quería destruir al pueblo. No, Él siempre buscó la forma de hacerlos entender a ellos. Y yo creo que Dios hace eso ahora en día también. Busca miles de formas. O sea, tenemos tantas formas en que la palabra puede llegar a nuestras vidas, que cualquier persona que nosotros podemos encontrarnos en la calle nos puede dar una palabra de Dios. O sea, porque si Dios está interesado en que llegue a nuestra vida, lo que Él quiere para nosotros, Él busca la forma de hacerlo, incluso con las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Gracias por llegar hasta acá. Continuamos con nuestra lectura de Jeremías en la siguiente clase. Bendiciones.